Ya estamos de regreso, queridos amigos, en este segundo programa, El Don de la Fe de este año 2021, en este domingo 10 de enero en el que estamos celebrando el bautismo del Señor. En la liturgia, con el bautismo del Señor, termina el tiempo de la Navidad y al día siguiente inicia el tiempo ordinario. Hoy estamos hablando en torno a la última profecía, referente al fin de los tiempos, a la gran tribulación y acontecimientos que sucederán antes del glorioso retorno de Cristo. Y estoy conversando con Luis Eduardo López Padilla, escritor, autor de 33 libros, más el que estás escribiendo. Todavía está muy verde, pero vamos. Un gran investigador de las revelaciones marianas, de las mariofanías. La mayor parte de su vida la ha dedicado a este tema, goza de gran prestigio y reputación en todo el mundo, lo buscan de diversos lugares para que vaya a dar conferencias y hoy, aquí, en el Don de la Fe. Luis Eduardo, hay signos. Un apóstol le preguntó a Jesús, dinos cuándo sucederán estas cosas, le dijo, eso no lo sabe nadie. O cuáles son los signos que veremos para que sepamos. ¿Cuáles son los signos? Y destrucción, hambre, epidemias, ok. Pero de esto, ¿qué ves tú hoy? ¿Se están cumpliendo? Porque también otra cosa, Luis Eduardo, para dejarte la pregunta completa. En tiempos de la Revolución Francesa, en tiempos de la Guerra Cristera en México, fácilmente se pudo haber dicho, ese es el final. Las iglesias cerradas, la Catedral de París profanada, convertida en una logia masónica, con prostitutas adentro. O sea, esa gente debe haber dicho, esto ya es el fin. Así es. ¿Qué hay como para suponer que está cerca, además de lo que mencionaste del Papa Juan Pablo II? No, Santo. Pues, el gran signo de nuestros tiempos, y lo profetizó admirablemente San Luis María Griñón de Montfort en su libro La vera devoción a la Santísima Virgen María, es precisamente la presencia de María en el mundo en los últimos, y ahora voy a ampliar, que yo di una charla el año pasado con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y tuve que reubicar que en realidad el momento mariano de estos tiempos comienza a partir de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Entonces, hemos vivido en los últimos 400 años y particularmente en el siglo XIX y XX una extraordinaria presencia mariana que me está anunciando desde París, cuando ella dice, oh María concebida sin pecado, rogad por vosotros que recurrimos a vos. ¿En París en cuál revelación? En 1830, la medalla milagrosa. milagrosa, que es la frase de la medalla, que vuelve Catalina Labouré. Catalina Labouré. Y luego en Lourdes, cuando ella habla en primera persona, yo soy la Inmaculada Concepción. Y luego en Fátima, que anuncia el triunfo de su corazón inmaculado. Entonces, estas revelaciones marianas nos indican que la devoción mariana iba a ir creciendo como ha ido creciendo, porque hoy hay cualquier cantidad de movimientos marianos y fundaciones al amparo del nombre de María, de una devoción mariana o de una aparición, y que este encumbramiento mariano es precisamente el signo de que el triunfo de su corazón cada vez es más cercano. Por eso, esto no había ocurrido en la Revolución Francesa, no había ocurrido en el siglo XVII, XVI, con el signo protestante o el cisma protestante o el cisma que hubo cuando hubo tres papas, el cisma de Occidente. Y esta es la gran señal que anuncia Juan en el capítulo 12, la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies. Y eso nos corrobora, junto con los eventos que estamos viviendo de orden político, social, económico, el globalismo, el avance tecnológico y científico y la persecución y la apostasía que estamos viviendo, no solo en el mundo, sino en la iglesia, que podemos corroborar que el kairos, es decir, los tiempos aproximados, se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Así es. ¿Acaso ver cómo se comporta esta humanidad, esta generación, esto que bien ya podemos empezar a llamar, Luis Eduardo, una nueva humanidad, ¿eso no es acaso un signo? Mira. Absolutamente, y hay un reseteo que hablan que se va. El reset. El reset. Sí, y un COVID-21. Es correcto. A ver, ¿cómo revisar esto a lo que le he llamado una nueva humanidad? Mire.
En sus primeros 20 años, el siglo XXI ha sido testigo de una generación que no quiere dialogar con Dios, aunque Dios tiene mucho que decirle. La humanidad hoy se encuentra atrapada en una encrucijada que no ha podido resolver, sin saber desprenderse de sus raíces cristianas que la identifican en sus valores morales, ni del pensamiento racional iluminista que la endiosó. En esta encrucijada, la nueva humanidad se mueve en dos dimensiones que la confrontan consigo misma. Por una parte, un movimiento de negación en el que muchos piensan que la actualidad consiste en una tercera etapa de la historia humana en la que ya no tienen valor ni la religión ni la razón, sino solamente la ciencia. Y por otra parte, una corriente de afirmación que se manifiesta en contra del movimiento de negación, sosteniendo que la fe es lo único que le dará sentido a esta humanidad pretenciosa de ser como Dios, pero sin Dios. En sus variados intentos por desentenderse tanto de lo divino como de lo racional, la nueva humanidad presenta formas violentas de manifestación, como queriendo sacudirse de toda expresión de lo sagrado, como pretendiendo desafanarse de lo razonable. En sus expresiones, lo grotesco suplanta a lo sublime, lo feo a lo bello, la mentira a la verdad, la muerte a la vida. Pero allí está también la fuerza del Estado, que en su obligación de mantener el orden social, despojado de normas morales, no encuentra otro sustento fuera de un poder autoritario, represivo, que pasa por sobre la razón, por encima de la moral. A esta encrucijada se le ha sumado un enemigo invisible que en forma de virus se ha constituido en una amenaza de sobrevivencia a la que ni las leyes, ni la ciencia, ni la política, ni las armas han tenido hasta ahora la mínima capacidad de fijarle límites. Veremos si en el tercer milenio esta nueva humanidad pagada de sí misma logra avanzar solamente con su ciencia o si vuelve a dialogar con Dios. Sí, Luis Eduardo, ¿te parece acaso que esta humanidad tan cretina, tan pagada de sí misma, sea un signo de el fin de los tiempos? Absolutamente. No, absolutamente. Últimamente, perdón por la repetición, he estado estudiando más a fondo todo este concepto del famoso reset, en la que se quiere establecer un nuevo hombre, una nueva humanidad y recrear un nuevo ser con la ciencia y la tecnología para de alguna manera imitar la obra creadora de Dios. Es decir, es la soberbia a su grado máximo, donde el hombre está totalmente desnaturalizado y donde el hombre ya Dios no cuenta para nada. Hemos arrojado lejos de nosotros el nombre de Dios y la cruz de Cristo. Como dice el Salmo 2, los pueblos imitan cosas vanas porque ya Dios no forma parte de la ecuación del futuro de la humanidad. Y es precisamente un gran signo, señal de que efectivamente Dios va a tener que intervenir para poder purificar esta humanidad y esta iglesia, si el hombre ha decidido ya no volver a Dios para siempre. Esto con toda certeza ocurrirá. Sí. O sea, lo que Dios dice lo cumple. Así es. Lo que la Virgen María anuncia se cumple. Cumplirá. ¿Seremos nosotros acaso la generación que sea testigo del retorno de Cristo? ¿De la gran tribulación? ¿Sufriremos la gran tribulación? ¿Veremos a esta iglesia infiel, la prostituta, la gran ramera del Apocalipsis? ¿Lo veremos? La lectura que tiene este servidor tuyo me dice que el Papa Francisco es el último papa previo a esta división. Entonces, ¿cuánto va a durar Francisco? Pues no lo sé, pero tiene 83 años, 84. Claro, Benedicto tiene 93. No, bueno, su hermano George Ratzinger se murió de 100. ¿De 100? Ya muy avejentado. Pero nosotros y la generación de nuestros hijos, Roberto, es la que apunta a que va a enfrentar todos estos acontecimientos. Entonces, definitivamente, a la pregunta que tú me haces, este proyecto de nueva humanidad, con todo lo que implica, es el último coletazo para suplantar y erradicar a Dios de la sociedad. Pero Dios tiene un límite y no va a permitir tanta afrenta y va a intervenir en el mundo
¿Por qué? Porque llega un momento en que ya la afrenta es mayor que en los tiempos del diluvio. En el diluvio no había Jesucristo, no había iglesia, no había María Santísima. No había Eucaristía. No había Eucaristía, no había sacramentos. Hoy hay Eucaristía, sacramentos, María, iglesia y una redención. Y parece que nos pasa de noche. Por eso Dios no está contento con la sociedad. Y aunque Dios es infinitamente misericordioso, su justicia está presta a hacerse presente. Creo que es menester, es necesario aclararle a nuestro amable público que todo esto no es algo que Dios enviará. Es algo que nosotros como humanidad nos estamos consiguiendo. Así es. Y cuando Él regrese será para poner un alto a lo que pudiera acabar en una destrucción total de la humanidad. ¿Sí? Así es. Bueno, esto se pone más interesante. Pero vamos a hacer un receso para revisar la palabra de Dios hoy, en este domingo del bautismo del Señor. ¿Qué nos dice en el Evangelio? ¿Qué podemos sacar de la palabra de Dios en el Evangelio de este domingo? Lo siguiente. Dentro del ciclo de Navidad, este domingo celebramos la fiesta del bautismo del Señor, con la cual concluye el tiempo de Navidad. Este relato nos quiere transmitir el misterio que Jesús vive y experimenta. Es una manifestación del Padre y del Espíritu para ungir a Jesús antes de comenzar su misión de evangelizador itinerante. Marcos revela la identidad de Cristo, que también se acerca a recibir el bautismo de penitencia que administra Juan el Bautista. Marcos va clarificando la incógnita sobre Jesús, que se presenta humilde y desconocido, esperando el bautismo penitencial en la fila de los pecadores. El testimonio que Juan da sobre Jesús va abriendo ante los presentes la calidad de aquel que llega a recibir su bautismo. En el paréntesis entre este testimonio de Juan y el del centurión romano al pie de la cruz, el evangelista nos irá mostrando toda la persona, figura y misión de Jesús. Marcos muestra a un Jesús que llega en total anonimato desde Galilea a las orillas del río Jordán y que se pierde entre los pecadores y será presentado por Juan como más fuerte que él. En la escena del bautismo de Jesús hay varios rasgos importantes. Las aguas de este río, el Jordán, que solo ofrecen un rito penitencial, con Jesús se ven santificadas para celebrar el verdadero bautismo que nos hace hijos de Dios, hermanos y discípulos de Jesús y miembros de la comunidad de la Iglesia. Los cielos quedan abiertos hacia la tierra porque en y por Jesús se realiza ya la nueva y eterna alianza, el pacto de Dios con los hombres y de estos con Dios. El ser humano, en Jesús y por Jesús, es ya el Hijo amado del Padre para siempre. Jesús nos enseña a invocar a Dios como Padre. En la realidad de nuestra condición humana e incluso en nuestras limitaciones y pecados, escuchamos siempre la voz del cielo que nos transmite el amor y la ternura de Dios. Para esto viene Jesús, para unir el cielo con la tierra, a Dios con el hombre. En Jesús, la unión es perfecta y Jesús la va realizando en cada uno de nosotros. Sintamos la palabra del Padre dirigida a cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Por eso, démosle gracias porque en Jesús y en el Espíritu nos hace sus hijos predilectos. Durante esta semana intentaré vivir con alegría, sabiendo que Dios me demuestra su amor en Jesús por el Espíritu. Esto nos dice el Señor en su palabra. Este es el Evangelio de hoy. Si usted ya fue a misa, lo escuchó. Si usted va a ir a misa más adelante, escúchelo, disfrútelo. Y espero que esta meditación que le hemos presentado sea de su utilidad. Vamos acercándonos a conclusiones, querido Luis Eduardo, pero antes debo preguntarte lo obligado. ¿Qué hacer? Esto es muy importante. Quienes creemos en Cristo,
quienes conocemos esta última profecía, que evidentemente es alentadora, cuando dice, al final, mi corazón inmaculado triunfará, no triunfará el mal. Así es. Nosotros, ¿qué hacer? Nosotros somos hijos de María. Jesús en la cruz le dijo, el último testamento que legó fue, mujer, he allá tu hijo. Y le dijo a Juan, hijo, he allá tu madre. Entonces María es nuestra madre. María es madre de todos los hombres. Y hoy más que nunca, como le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego cuando él virla, porque Sí. su tío Juan Bernardino estaba por morir, le pidió un sacerdote y fue a buscar un sacerdote. Y la Virgen se le aparece y le dice, ¿a dónde vas, hijo mío? O sea, y luego Juan Diego, niña mía, ¿estás bien de salud? ¿Todo Sí, ¿cómo bien? amaneció tu cuerpecito? Todo está correcto, tu cuerpo está bien. Entonces la Virgen le dice, y eso hay que repetirlo, que no estoy aquí, que soy tu madre, que no estás bajo el cruce de mis brazos. ¿No soy yo tu salud? Tu salud, no soy tu salud, que no te preocupe ni esta ni otra enfermedad. Y no solo la enfermedad física, la espiritual. Entonces nosotros tenemos que acudir a nuestra madre, tenemos que ser devotos auténticos de María, amanecer por la mañana implorando a María, pidiendo su intercesión, con el, oh Señora, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. Oh, dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Oh, el Ángelus, o la oración de San Bernardo que dice, acordaos, oh piadosísima Virgen, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado de vos. Y sigue por ahí. Y terminar el día con esa piadosa oración de las 3 Aves Marías, que muchos santos han recomendado antes de irnos a la cama. Y desde luego, a través del rezo sobre el Santo Rosario. De esta forma, nosotros vamos dando cuerpo a ese triunfo del corazón inmaculado de María. No puede ser algo etéreo, tienes que llevarlo a la práctica en una oración que nos permita conocer a María, porque no podemos amarla si no la conocemos, y la conocemos en la oración. Además de esta piedad, Luis Eduardo, ¿sería necesaria una conversión o no? O sea, en quienes en Cristo creemos debemos también revisar cómo vamos, ¿no? Acuérdate, para completar la pregunta, porque todavía no terminaba, acuérdate que María siempre dice, hagan lo que Él os dice. Ándale. Entonces María nos lleva a Jesús, a la Eucaristía. María no busca su gloria, busca la gloria de su Hijo por el bien de nuestra. Entonces María nos va a llevar, en esa devoción mariana, nos va a llevar a Cristo, nuestro Señor, a través de la Eucaristía y a través del amor a Dios. Tenemos 1 minuto más de programa. Nos has dado un programa sensacional, ¿eh? 1 minuto en el que te pido tu conclusión. Es esta que estoy ahora expresando. Tenemos que tener la plena convicción de que Cristo, nuestro Señor, que es Dios, ha vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No debemos tener miedo al futuro oscuro que indudablemente se presenta, saber que al final esa luz se hará realidad por medio del triunfo del corazón inmaculado de María, que es nuestra madre, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y en la medida en que yo sea devoto de ella y en la medida en que pueda al mismo tiempo ser un verdadero hijo de Jesucristo, un fervoroso hijo a través de la Eucaristía, de esa manera yo participo de su triunfo y de su devoción para participar el día de mañana del reino eterno. Gracias, Luis Eduardo. Yo también tengo una conclusión, fíjate, pero no son mis palabras, son palabras tuyas, A ver. que has dicho en otras ocasiones. Ahí te voy. Hay quien todo esto que hemos explicado no lo conoce. Hay otros que ya lo conocen. Otros lo acaba de conocer. Y lo que tú dices es, cuando se ve venir la flecha, Duele menos. duele menos. Esto sucederá. Ahora lo sabemos. Feliz año nuevo, querido amigo. Igualmente para ti. Feliz año nuevo también para usted, querido público. Un 2021 lleno de fe, de esperanza y de amor. Lo demás es lo de menos. Gracias. Dios le guarde.